Buenos días. ¿Me escucháis? Vale. Bueno, pues un gozo estar con vosotros después de un tiempo ausente por razón del ministerio ahí en Peñabreve. Hoy estamos dando la introducción a una nueva serie de predicación sobre las enseñanzas de Jesús sobre el Sermón del Monte. Y, hombre, el Sermón del Monte es sin duda esa parte más de las enseñanzas de Jesús más conocidas y más apreciadas por muchos cristianos y no cristianos. Creo que a su vez la parte más poco comprendida y más desobedecida de las enseñanzas de Jesús. El Sermón del Monte es un manifiesto de Jesús sobre cómo debe ser la vida de los discípulos de Cristo, pero no es un código de conductas, no es una lista de acciones que debemos hacer o debemos de evitar. Más bien se trata de una descripción del carácter del discípulo de Cristo, de lo que debe ser el discípulo de Cristo de adentro hacia afuera. Uno podría decir, casi sin temor a exagerar, que el Sermón del Monte habla de todas las áreas de la vida del discípulo de Cristo, de su carácter, de sus convicciones, de sus valores, de sus aspiraciones, actitudes y de sus relaciones. Ahora, cuando uno va a Mateo 5, donde está el Sermón del Monte, y vamos a poner esto, perdón, que siempre se me olvida. Ahí está. Cuando uno va al Sermón del Monte en Mateo 5 y comienza a leer, se da cuenta que el mundo se nos pone pues patas para arriba. Por eso hemos titulado la serie El mundo al revés. Los valores se invierten. El Sermón del Monte va en contravía de los valores de este mundo. Se habla, por ejemplo, de honestidad y veracidad en lugar de mentira y engaño. Se habla de perdón y reconciliación en lugar de la ira, de pureza e integridad en lugar de lujuria. Se habla de generosidad en lugar de retaliación, de amar al enemigo, de la sinceridad desprevenida en lugar del postureo, de autenticidad en lugar de religiosidad, etcétera, etcétera. Y es por eso entonces que hemos llamado a esta serie El mundo al revés. Ahora, si una palabra pudiera describir todas las enseñanzas de este sermón y el reto de Jesús hacia nosotros es la palabra diferente. Porque el llamado de Jesús es a que como iglesia seamos diferentes, a no conformarnos al mundo, a ir contra corriente. En la medida que la iglesia se conforma al mundo, y las dos comunidades, la iglesia y el mundo, se parecen, son como dos versiones de lo mismo, la iglesia contradice su verdadera identidad. Y podemos decir lo mismo de discípulos individuales. Alguien ha dicho que el mundo no tiene problemas de discipulado, pero la iglesia sí. Porque a veces tendemos a pensar que el discipulado es propiedad exclusiva de la iglesia. Pero no lo es. El mundo también discipula. Y vaya si lo hace bien. El mundo tiene, yo creo que todos los recursos a su alcance para discipular a las personas. Entonces, por eso la pregunta no es si somos discípulos o no somos discípulos, pero más bien de quién somos discípulos. Si seguimos a Jesús o seguimos al mundo. Y claramente, si no seguimos a Jesús, estamos siguiendo al mundo. No hay estado intermedio. O seguimos a Jesús o seguimos al mundo. De la misma manera, si no hacemos discípulos de las personas que están a nuestro alrededor, el mundo las va a hacer discípulos. Y ese es el reto que nosotros tenemos como cristianos y como discípulos de Cristo. Ahora, no es casualidad que la primera palabra con la que Jesús abre el Sermón del Monte es la palabra bienaventurados, que significa bendecido
afortunado, feliz incluso significa. ¿Y cómo define, por ejemplo, el mundo, hablando de la felicidad, de ser bendecido, bienaventurado, afortunado? ¿Cómo define el mundo la felicidad? Yo he puesto algunas cosas. Por ejemplo, lo define en términos de seguridad económica, en términos de realización profesional o en términos de aceptación social. ¿Cuántos likes tenemos ahí en Facebook o en Instagram? Y también en términos de bienestar físico, tanto estar saludable como tener una buena apariencia. Esos son más o menos los términos en los que el mundo define la felicidad. Estuve hace unos días leyendo a un psicólogo español, no es cristiano, que escribió un libro. El hombre se llama David Salinas, y él escribió un libro titulado La dictadura de la felicidad. Ahora, no lo recomiendo, no recomiendo el libro, no lo he leído todo, solo leí una parte que me llamó la atención por las cosas que dice, ¿no? Por ejemplo, él dice lo siguiente: vivimos en un mundo cuyas reglas han sido dictadas por entes a los que muy poco o nada les importa nuestra felicidad. A Amancio Ortega no le importa que te sientas feliz. Lo que le importa es que le compres. A Donald Trump, este libro fue escrito tal vez 3 años atrás, a Donald Trump no le importa que te sientas feliz. Lo que importa es que le votes. A JP Morgan Chase no le importa que te sientas feliz. Lo que quiere es que inviertas en él. Y sigue diciendo: hemos ido haciendo aquello que los que toman las decisiones nos han ido diciendo que teníamos que hacer para ser felices. Gana mucho dinero, compra una casa grande, invierte en bolsa, cambia de coche cada 5 años, sal mucho de fiesta, hazte una cuenta en Facebook y ten cientos y cientos de amigos. Y de hecho, hemos hecho esto. Ya te digo que lo hemos hecho caso durante décadas. Pero ha llegado el momento de dejar de hacerlo porque han sucedido 2 cosas. O bien no hemos podido hacer todo eso y nos hemos sentido enormemente infelices. O bien sí hemos podido hacerlo y ¿qué pasa? ¿En qué he fallado? ¿Qué he hecho mal? Me falta algo. Y entonces este hombre concluye diciendo esto: el rollo de la felicidad quizás va más por otro lado. Yo creo que eso es lo que Jesús nos está diciendo en Mateo, que el rollo de la felicidad va no por este lado, sino por otro lado. Porque Jesús nos plantea algo muy diferente a eso de lo que hemos estado hablando. Yo creo que en términos de la sociedad hoy en día, las bienaventuranzas se leen como felices los infelices. Porque Jesús sorprende a su audiencia haciendo 8 o 9 declaraciones, dependiendo cómo las tomemos, que van no solo contra la expectativa de la gente hoy en día y en los tiempos de Jesús, sino también contra el sentido común. Por ejemplo, y vamos a mencionar más o menos brevemente las bienaventuranzas. Jesús comienza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual. El pobre en espíritu es aquel que sabe que es incapaz de liberarse a sí mismo y que por lo tanto se echa en los brazos de Dios buscando salvación y liberación, reconociendo al mismo tiempo que no tiene derecho a ningún reclamo. Dice el salmista: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Pobres son aquellos que gustosamente aceptan el favor, aceptan la invitación, sabiendo que no tienen cómo devolver el favor. Ahora, contrario a lo que uno pudiera pensar, entre más cercanos estamos de Dios, más reconoceremos no nuestra riqueza espiritual, sino nuestra pobreza espiritual. Entre más cercanos estamos de Dios, tendremos una visión más clara de la santidad de Dios, de cuán infinitamente santo es Dios y cuán infinitamente pecador soy yo.
de cuánto necesitamos de Dios, de cuán alejado estoy de Dios y de cuánto lo necesito. El hombre de hoy en día se define en términos de autosuficiencia. Dice tener en sí mismo todo lo que se necesita para vivir la vida a su manera. El pobre en espíritu, al contrario, sabe, reconoce y acepta gustosamente que no puede solo y que necesita de Dios, de la gracia de Dios. Pero luego dice Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Felices los que lloran. ¿Notan la contradicción? Los que son felices no lloran, ríen. O si acaso lloran, lloran de felicidad. Pero ese no es el llanto del que está hablando Jesús aquí. Los que lloran son aquellos que no han perdido la capacidad de lamentarse por los males del mundo, por los pecados del mundo, por los pecados propios. Yo creo que a veces enfatizamos tanto como cristianos, enfatizamos tanto la gracia de Dios, que yo creo que le quitamos gravedad al pecado. Y a veces descubrimos que ya no lloramos por el pecado. Pero estos que lloran son personas que no han perdido esa capacidad de lamentarse con las desgracias del mundo. El problema es que hoy en día estamos tan saturados de información y cada día recibimos una sobredosis por ejemplo, de noticias, que esas cosas nos han anestesiado, nos han entumecido los sentidos y ya no nos conmovemos con lo que está pasando, por ejemplo, en Somalia o en Yemen o en Ucrania. Ya no nos conmueve. Hace varios años, cuando estaba todavía en Colombia, ocurrió una desgracia grande. Quizás hasta recordáis que salió en las noticias, yo creo en todo el mundo, que un bulldozer cayó sobre un bus escolar y mató a, no sé, 21 o 22 niños. Y eso fue una tragedia nacional tremenda. O sea, para nosotros mismos, nuestras hijas iban a un colegio que quedaba dos calles de donde ocurrió esa tragedia. O sea, igual habían podido ser ellas las que habían estado en ese bus. Y obviamente todo el país estaba de luto. Pues al siguiente domingo yo estaba dirigiendo la alabanza en la iglesia. Y estábamos cantando alegres. Y de pronto, yo no sé, se me ocurrió pensar, aquí estamos nosotros cantando, estamos de fiesta con Jesús, cuando el país completo está de luto. Y tuvimos que parar y decir, tenemos que conmovernos con el resto de nuestros compatriotas, con las familias que han perdido, que están llorando, que están devastadas con la pérdida de sus niños. Y a veces yo creo que nosotros los cristianos vemos la vida cristiana en términos de pronto incluso la alabanza, la oración, en términos muy triunfalistas, que cantar al Señor es siempre estar alegres y estar de fiesta. Vayan a los salmos y miren la cantidad de lamentos que hay. El salmista David y los otros salmistas se estaban lamentando por las tragedias que les ocurrían, porque al rico siempre le iba mejor que al bueno, o al malo le iba mejor que al bueno. Necesitamos rescatar la posibilidad de poder expresar también nuestra congoja delante del Señor. Felices los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Para tener esa capacidad de llorar, tenemos que hacernos vulnerables, correr el riesgo de ser tocados, afectados y hasta lastimados, para poder ser esos que lloran y ser consolados por el Señor. Luego Jesús dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso se refiere a alguien humilde, a alguien que es suave y que es considerado con los demás. La mansedumbre es tener una actitud humilde hacia otros que está determinada por una estimación real de nosotros mismos. El manso es aquel que no se cree más que los demás. Es como dice Pablo en Romanos 12,
Aquel que no piensa más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que piensa con buen juicio sobre sí mismo. El verdadero manso, dice algún autor, es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan verme también a mí y me traten tan bien como me tratan. Y dice entonces los mansos heredarán la tierra. Uno pensaría más bien lo contrario, ¿verdad? Los mansos son perdedores, no consiguen nada, porque todos se aprovechan de ellos, los pisotean. Son los fuertes, los dominantes, los que se promueven a sí mismos, los que se creen más que otros, los que normalmente tienen éxito. Pero bienaventurados son los mansos. También dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La ambición del discípulo de Cristo no es el éxito en términos materiales, sino más bien en términos espirituales. Busca el reino de Dios y su justicia. Hay por lo menos 3 aspectos, yo creo, que se contempla aquí. No justicia en el sentido que normalmente se entiende, que tiene que ver incluso con venganza y todo esto. Pero más bien hay 3 aspectos que en la Biblia normalmente se aluden cuando se habla de la justicia. Uno es el aspecto espiritual de nuestra relación con Dios, somos justificados. Y de eso habla la justicia. Pero también el aspecto moral, que tiene que ver con mi carácter y mi conducta. El buscar, hacer y vivir la voluntad de Dios en mi vida. Pero también tiene que ver con el aspecto social, y es el que más nosotros hoy en día lo entendemos, que es contribuir a la liberación, digamos, del que sufre, del pobre, del que es explotado, en el nombre del Señor. Quizás la mayor señal de progreso espiritual en nuestra vida es tener un apetito vigoroso y voraz por la palabra de Dios, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no sé si de pronto, si tú sientes que tu vida no progresa mucho, quizás valdría la pena preguntarte cómo está tu apetito espiritual, cómo está tu hambre y tu sed por la justicia. Varios pasajes de la Biblia repiten la promesa de ser saciados por el Señor. Por ejemplo, dice el Salmo 107, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. El Evangelio mismo se presenta como agua que sacia nuestra sed y como pan que sacia nuestra hambre. Sin embargo, lo irónico es que esa hambre y esa sed nunca serán plenamente satisfechas, porque siempre vamos a querer más. La promesa de ser saciados se cumplirá solamente si nos mantenemos ahí pegados a la fuente, ¿verdad? Y comiendo y bebiendo continuamente. Mientras el mundo busca llenarse de cosas que no satisfacen, como riquezas, éxitos, placeres y todo esto, el discípulo de Cristo se enfoca en buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Luego dice Jesús, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y misericordia es compasión por alguien que está en necesidad. Nada lleva a mostrar misericordia tanto como saber que nosotros mismos hemos recibido misericordia de parte de Dios. Y al mismo tiempo, nada muestra más claramente que hemos sido perdonados que nuestra propia disposición a perdonar a otros. Y yo creo que es por esta razón que Jesús une esos 2 aspectos en el Padre Nuestro cuando dice, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. El Señor está suponiendo que si nosotros nos acercamos a Él para pedir misericordia, es porque nosotros hemos extendido esa misericordia a otros. La misericordia es buenas nuevas en un mundo como el nuestro, plagado de culpa, de juicio y de condenación. Y luego entonces el Señor dice, bienaventurados los de limpio
corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí la limpieza se refiere no solamente a la limpieza, digamos que uno lo entendería, sino a la limpieza, a la pureza, digamos, del corazón. Los puros de corazón son aquellos cuyo corazón no está dividido, que tienen una sola lealtad, sirven a un solo Señor. Son aquellos que aborrecen la hipocresía y carecen de segundas intenciones. Y así como son por dentro, de la misma manera son por fuera. Así como son en la casa o en la iglesia, así son en todas partes. Yo recuerdo alguna ilustración que un pastor dio una vez diciendo que la esposa de un pastor una vez llegó a la iglesia con maletas y todo. Entonces todos dicen, ay, fulanita, te vas de viaje, o para dónde te vas. Y no, que va, me vengo a vivir a la iglesia. Y yo, ¿y eso por qué? Entonces dice, porque mi marido es tan buena gente en la iglesia. Y a veces es así, ¿verdad? Pero el de un corazón puro, como es por dentro, es por fuera. Como es en su casa, es en todas partes a donde va. Entonces se habla de la pureza de corazón, habla de sinceridad, habla de transparencia, habla de integridad. En un mundo donde vivimos de las apariencias, donde cada cual tiene su careta y quiere mostrar lo mejor de sí. Y no quiere hacerse vulnerable, como hemos hablado hace un momento. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El discípulo de Cristo está llamado a ser un pacificador, a buscar la paz, como dice la Biblia, y a seguirla, a estar en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros. Y basados en el hecho de que a través de Jesucristo hemos sido reconciliados con Dios, Él nos ha encargado el ministerio de reconciliación, de procurar reconciliar a los hombres con Dios. Pero también la Biblia habla de reconciliación de los hombres y las mujeres, las personas, entre sí mismas. Por ejemplo, Pablo en Efesios 2 habla de que el Señor ha hecho de dos pueblos, de judíos y de gentiles, que antes eran enemigos, ha hecho un solo pueblo, ha derribado la pared de separación y ha puesto enemistad, ha puesto fin a la enemistad. Ahora no debe sorprendernos que la promesa de esta bienaventuranza es que somos llamados hijos de Dios. No importa de dónde somos, no importa nuestro trasfondo, nuestra condición social, somos hijos de Dios. Y eso habla de la unidad y habla de ser pacificadores. Este mundo está lleno de enemistades. Los hombres buscan la seguridad basada en la fuerza, pero los discípulos buscan la unidad basada en la reconciliación. Y por último, Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es interesante que Jesús habla o pasa del pacifismo a la persecución. Parece que fueron dos cosas completamente opuestas. Persecución es una realidad de todos los discípulos de Cristo. Y bien sea que nosotros vivamos en un país donde no hay persecución o la persecución no es tan evidente, hay, como sabemos, mucha persecución en otras partes del mundo. Y de hecho, nosotros, yo creo la mayoría de los que estamos aquí, somos el resultado de una iglesia que se construyó en el trasfondo de mucha persecución. Ciertamente en Colombia hubo mucha persecución. Aquí también, para el pueblo de Dios. Y nosotros de alguna manera somos el resultado de esto. Persecución, entonces, es una realidad de todos, que bien sea que
que lo tengamos, y realmente no debería sorprendernos si hay un aumento en la persecución. Más bien debería sorprendernos lo contrario, ¿verdad? Porque dice, por causa del nombre del Señor somos perseguidos. La persecución es una marca de autenticidad cristiana, porque dice Jesús, así persiguieron a los profetas. Discúlpenme, perdón. Así persiguieron a los profetas y así persiguieron a Jesús también. Lucas, que también habla de las bienaventuranzas en el capítulo 6, él dice lo siguiente, o él añade, digamos, dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros. La popularidad universal es la fuerte, dice John Stott, la popularidad universal es la suerte de los falsos profetas. Disculpen. Del mismo modo, la persecución es la suerte de los verdaderos profetas, de los verdaderos hijos de Dios. Quizás resulte difícil entender cómo se habla de gozo en el contexto de la persecución, pero es algo que yo creo que Dios pone ahí en el momento, como cuando los discípulos ahí en Hechos fueron llevados al concilio y acosados, que ellos salieron de ahí gozosos porque tuvieron el privilegio de ser contados como dignos de ser perseguidos por causa del Señor. Yo quisiera terminar estas bienaventuranzas con sencillamente 3 comentarios muy breves. Primero es que las bienaventuranzas no son para una élite espiritual, para esos que son más más maduros espiritualmente, para aquellos que son casi santos, pero es una descripción de cualidades para todos los discípulos de Cristo. No se trata tampoco de escoger algunas cualidades que son pues que son las más fáciles de pronto. No se trata de escoger, las 8 cualidades que se describen son para todos los discípulos de Cristo, para exhibir o si no las tenemos para desarrollarlas. Y en tercer lugar, lo que hace que estas personas que se describen ahí sean bienaventuradas son las promesas que se dan, porque en cada bienaventuranza, se ha notado, hay una promesa. Y algunas de esas promesas tienen cumplimiento presente, algunas tienen cumplimiento futuro, pero todas son promesas ciertas de parte del Señor. ¿Qué te está diciendo Dios en este momento? ¿Con qué bienaventuranza te sientes más identificado? ¿Cuál te cuesta más digerir? ¿Qué experiencias has vivido que ratifican la verdad de alguna de esas bienaventuranzas? El Señor nos invita a vivir nuestra vida aquí en este mundo, sabiendo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos diferentes y necesitamos marcar la diferencia en el lugar donde estamos, bien sea en nuestro lugar de trabajo, en el colegio, en la universidad o donde quiera que estemos, a vivir siendo diferentes, a vivir como la sal de la tierra y la luz del mundo. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar un momento. Señor, damos muchas gracias por tu palabra y por tu sabiduría.